Fernando Rulli. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto volver a encontrarnos en la pantalla de BTS Canal 2. Hoy es una fecha especial y tal como lo venimos haciendo desde hace varios meses en el marco de este aniversario número 30 de ELADSRL y obviamente de BTS Canal 2, que conforman la imagen de la región, llevando toda la información y la actualidad a través de las diferentes señales que forman parte de la grilla de ELADSRL. Hoy vamos a compartir un programa especial. Es una fecha especial por el hecho de que ha marcado también algo muy particular en la historia política de la Argentina, este 17 de octubre. Pocas veces se lo ha abordado a nivel local, quizás a esta fecha, y vamos a dialogar un poco acerca de eso, tanto desde el punto de vista partidario, quizás el análisis que puede surgir de esto, pero también en cuanto a la importancia histórica y obviamente también desde los medios de comunicación. Para comenzar vamos a ponernos en contexto de qué se trata de este aniversario número 79 del 17 de octubre de 1945, hecho que da lugar al Día de la Lealtad que conmemoran los que son partidarios o seguidores del Partido Justicialista. Compartimos este video como introducción al tema. Al cabo de las décadas transcurridas desde el 17 de octubre de 1945, algunas sentencias siguen expresando sintéticamente algo de lo que aquel hecho estaba generando en la historia de la patria. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado, fue la contundente definición de Raúl Scalabrini Ortiz. Otros, como Arturo Jaureche, explicaban: el país ya era otro país y no querían entenderlo. Lo viejo tampoco se dio cuenta de que ya no podía representar la dirección del país. Es posible que para comprender la dimensión de aquel día trascendente ayude a narrar despojadamente el contexto de los acontecimientos. El alzamiento militar de 1943 había terminado con el festival entreguista de corrupción que caracterizó a la llamada década infame. Entre la nueva dirigencia, el coronel Juan Domingo Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde esa modesta dependencia, Perón inició un diálogo frontal con los eternamente postergados sectores del trabajo. Poco a poco, fue facilitando la concreción de los reclamos más urgentes. El militar fue cobrando la dimensión de un líder popular. La estrella de Perón lo había llevado a ocupar también el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia de la Nación. Of an overwhelming demonstration in Buenos Aires against the totalitarian regime of strongman Colonel Juan Perón that has ruled the country for more than 2 years. Basta, enough, was the theme of this Liberty Day. Sus adversarios reaccionaron despojándolo de sus cargos y recluyéndolo en la isla de Martín García. No contaban con que ese actor emergente de la historia nacional, que era el pueblo trabajador, había empezado a concentrar sus esperanzas en el único interlocutor que había respondido a sus demandas. Para la mañana de aquel miércoles, el coronel Perón había logrado regresar a Buenos Aires y estaba en el hospital militar a la espera de los acontecimientos. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farre, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farre me dijo: bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije: pero mi general, llama a las elecciones. ¿Qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Con el correr de las horas, una multitud de trabajadores había transformado el paisaje de la ciudad y, ocupando la Plaza de Mayo, resumía sus reclamos en una consigna: queremos a Perón. La misma cúpula del gobierno se encargó de convocar al coronel a la Plaza de Mayo, consciente de que en su figura estaba la única posibilidad de salida de la huelga general declarada horas antes y la desmovilización pacífica de la multitud que ratificaba su presencia frente a la Casa de Gobierno.
Ya en horas de la noche, el diálogo de Perón con su pueblo y el retorno de las cosas a su cauce demostraron el nacimiento de una expresión arrasadora del movimiento nacional. Más allá de los avatares sufridos por la patria, cada 17 de octubre renueva la esperanza popular de un país más justo para todos. La unidad de todos los argentinos. Bien, este es a modo de introducción al tema que hoy vamos a dialogar en esta mesa que nos convoca en este programa especial de BTS Canal 2. Y está con nosotros aquí un invitado muy especial, a quien lo vamos a recibir, por supuesto, con beneplácito, conductor del programa Podría Ser Peor por las mañanas de Radio 1, de hecho, el director de Radio 1, el comunicador social, Daniel Barbosa. Bienvenido, Daniel, es un verdadero gusto que estés aquí con nosotros. No, para mí es un placer realmente, y sobre todo poder visitar un medio de comunicación tan importante como este, y en el marco de una fecha tan linda, y sobre todo tener en la mesa la posibilidad de hablar con vos, ¿no? Bueno, para mí es un verdadero gusto, Daniel, y la verdad que para introducirnos en el tema, acabamos de observar un video que tiene que ver con la historia. Yo sé que vos como comunicador social estás en contacto siempre con la realidad, te gusta la historia, lees sobre la historia, sabés del peronismo, y bueno, ¿quién mejor que vos también para que nos cuente qué sentís, por ejemplo, cuando ves estas reseñas que tienen que ver con ese pasado del peronismo, o el nacimiento del peronismo, porque ahí es donde nacen, aquel 17 de octubre de 1945. Sí, la verdad que hablar del peronismo es hablar de la misma vida de la República. Yo voy a poner un poco en contexto algunas cuestiones que me parece que son importantes, porque han sido detonantes y desencadenantes de este hecho que ha sido un paradigma y que ha cambiado sin lugar a duda la historia. Uno de los hechos más trascendentes, inclusive hasta podés compararlo con la gesta de la independencia, ¿no? Porque sin lugar a dudas ha sido un hecho que ha cambiado. Todo lo que ha sido antes y después del peronismo tiene un significado. La crisis del 29, que ha sido obviamente una crisis del sistema económico que le ha pegado al mundo. A nivel mundial. Claro, a nivel mundial. La Gran Depresión. La Gran Depresión. Eso había generado que Argentina obviamente deje de exportar, ¿no es cierto? Pero tampoco pueda importar, en realidad. Entonces la economía del país empezó a tener algunas dificultades, sobre todo al acceso de algunos insumos. Entonces se pensó rápidamente que había que llevar adelante un periodo de industrialización para tener nuestros propios insumos elaborados acá en nuestra propia riqueza económica. El país comenzó a industrializarse, pero no fue acompañado realmente de un desarrollo de relación laboral y de derechos sociales con el trabajador. El trabajador prácticamente pasó a ser un esclavo. Eso es lo que se llama la década infame. Exactamente. Claro. Que vos sos profesor de historia, claro, y sabés. Esa década infame fue detonante, contundente y claro. Perón estaba en esta época recorriendo parte del mundo y llegó a la Argentina, vio el contexto y dicen que fue el organizador del GO, que era obviamente el grupo de Oficiales Unidos. Exactamente. Que fue la primera organización que lleva a cabo Juan Domingo Perón, sí, desde dentro del ejército. Sí, dice fue, digamos, el cerebro, ¿no? Claro. Porque fue él el que... Fue la base. Fue la base. Él se dio cuenta que el contexto argentino había algunas cuestiones que lógicamente eran muy importantes tomarlas en cuenta. Sobre todo el tema del trabajador. Entonces, era tan inteligente Perón que ante esa mirada dijo, si nosotros viramos obviamente a que el trabajador siga en las mismas condiciones en las que está, sin lugar a duda va a virar hacia el comunismo. Entonces Perón dijo, nosotros no podemos dejar que eso pase. A raíz de esto se lleva el golpe de Estado del año 43, en donde obviamente derrocan a Castillo, que fue el último presidente de la década infame. Allí obviamente asume Ramírez y asume Farrell,
que en realidad Ramírez, luego de que toma una posición por la Segunda Guerra Mundial, de alinearse contra los Estados Unidos, el grupo GO, este grupo de oficiales unidos, no estuvo muy de acuerdo. Entonces Ramírez es separado del cargo de presidente y asume Farrell, que era el vicepresidente. Perón ocupaba en ese momento la secretaría. Él había transformado, digamos, un espacio en donde se juntaba con los trabajadores en una secretaría con rango de secretaría. Le dio esa impronta y desde allí empezó a edificar y a construir una relación con los trabajadores a través de derechos sociales muy importantes, como por ejemplo el aguinaldo, el derecho obviamente a vacaciones pagas, el tema de la indemnización obviamente de los obreros, y lo más importante fue el estatuto, indudablemente, ¿no? El estatuto que nace de la Secretaría que manejaba Perón, pero Secretaría de Trabajo y Previsión. Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero esto no queda ahí. ¿Por qué? Porque Perón obviamente empieza a escalar, digamos, porque era el único político que tenía ese grupo. Sin lugar a dudas, tenía una visión totalmente distinta. Cuando empieza a escalar, llega a la vicepresidencia con Farrell. Pero vos sabés que cuando vos le das derecho a los que menos tienen, sin lugar a dudas, seguramente también cosechás enemigos. Seguro. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Pues yo siempre digo que el peronismo no nació con el 17 de octubre. Claro. El peronismo nació también con Moreno, con Güemes, con Belgrano, con San Martín, con Dorrego, que fueron indudablemente los primeros peronistas, siempre digo yo, ¿no? Y sí, porque no nos olvidemos que Perón como militar tenía esa formación justamente en base a las ideas de quienes fueron líderes también de esa fuerza. Claro, ¿no? Perón se formó, digamos, más que nada, con los libros de esa historia y con la estrategia militar. Exactamente. Se formó de esa manera. Entonces, Perón, obviamente, asimilando todo eso y con la inteligencia que tenía, se dio cuenta que el país necesitaba un cambio, en realidad, y hacia eso iba. Yo creo que, no sé qué opinas con respecto a esto, ¿no? Pero vos mencionaste hace rato dos hechos que fueron relevantes. El tema de la Gran Depresión, que comienza en 1929, después la década infame. ¿Por qué se la nombra de esta forma? Por la crisis de liderazgo. Y allí es donde es lo que encaja lo que estás diciendo, ¿no? Claro, la figura de un líder que necesitaban las masas. El único liderazgo que había en el pueblo era la represión. Era obviamente el devastar prácticamente las clases sociales en la década infame. Entonces, era indudable que aparece un hombre que tiene la idea de convocar a las clases trabajadoras, de reivindicar obviamente al obrero y de poner más que nada énfasis en que nacía nuevo rostro de la política. Por eso, fíjate vos, que yo lo resumo, hablaste de hechos. Yo este capítulo de la historia, me voy a tomar el atrevimiento con respeto de todos los historiadores y de todas las personas que saben, yo simplemente soy un lector, creo que es un capítulo que empieza con un terremoto y termina con un bombardeo. ¿Y por qué con un terremoto? Porque el enero del 44 hay un terremoto en San Juan, en donde Perón, con la visión que tenía, hace una colecta solidaria para ayudar a todos los sanjuaninos que habían perdido todas sus cosas, y muchos muertos inclusive. Y nace allí también la figura de Eva. Ahí conoce a Eva, por eso quiero decir que es un hecho trascendental. Ahí conoce a esta hermosa y bella dama, como fue Eva, que acudió con los artistas que él había convocado. Ahí la conoce y después, el 22, creo 23, no recuerdo bien la fecha, de enero, en el Luna Park, Perón reúne a todos los artistas y ahí demuestra la gran colecta que se había hecho para reconocer a los artistas y nunca le perdió la mirada a Eva, que era un pimpollo, convengamos, como decía Néstor, ¿no? Nunca le perdió esa mirada. Yo creo que ahí nace el peronismo, porque era la pata que le faltaba a Perón para construir una historia nueva. Eva Duarte de Perón aparece en escena en esa fecha y desde ahí en adelante no se volvieron a separar más, ¿me entendés? Es más, él creo que la lleva a vivir a la Quinta de San Vicente, y ella empieza a construir al lado de él una historia maravillosa. Eva, sin lugar a duda, es una
una historia misma de la vida de la República. Y ante esa situación, ¿no es cierto?, comienza, pues te digo, comienza otra historia. Y fíjate vos que son rápidos los acontecimientos, porque en el año 44 sucede esto y ya directamente empieza a construirse el peronismo con la llegada de Braden. ¿Te acuerdas de Braden? Sí, ¿no? por supuesto. Braden y Perón. Braden o Perón. Perón. Braden o Perón. Braden, el Esa era la embajador, consigna, ¿no? El embajador de los Estados Unidos, que después incluso se acusaba que tenía mucho que ver con los golpes de Estado que sufrieron varios países de América Latina. Perón fue tan inteligente que puso la consigna Braden o Perón en las elecciones que naturalmente podían haber venido. Pero Braden llegó mucho antes del 17 de octubre a la Argentina. Era un lobista, obviamente, de los recursos más importantes de la riqueza estadounidense. Entonces, a raíz de eso, empezó a tener confrontaciones con Perón, porque él vino a debilitar este gobierno de Farrell, porque él pretendía que las empresas más importantes del país queden en manos, obviamente, de los intereses yanquis, de los intereses de los Estados Unidos. Y Perón le dijo, no, momentito, eso lo vamos a discutir. Entonces Braden vio en Perón un enemigo, no un adversario, un enemigo. Y fíjate vos que Braden pasa, obviamente, llega en mayo de 1944, se va, no, en mayo de 1945, se va más o menos en septiembre, agosto, y a las pocas semanas a Perón le piden la renuncia de los cargos, ocupaba 3 cargos: guerra, Ministerio de Trabajo y Previsión. Lo despojan de todos los lo cargos. despojan de todos los cargos. Y va preso. Y encima va preso. Entonces, cuando el pueblo ve esto, se da cuenta que algo había pasado. Y Perón ya era una carne hecha realmente realidad en el corazón de todos los argentinos. ¿Pero por qué? Por las reivindicaciones sociales y la relación laboral que él había permitido desde su secretaría. Con los derechos que había otorgado, obviamente, que había conquistado para los trabajadores. Y vos sabés que Perón desaparece. Entonces los obreros, Ensenada, Avellaneda, Berizo, los lugares en donde estaban prácticamente toda la fiebre fabril de las fábricas, comienzan a preguntarse a dónde está el coronel, porque no era general, era coronel. Y a raíz de eso, él hace un comunicado por radio, y ahí exhorta a salir a defender los intereses del pueblo. Claro, porque ahí, mientras estaba en el presidio, Perón se reunía con dirigentes sindicalistas, que fue el Esto lo hace antes de caer preso. Claro. Cuando él lo renuncia de los cargos, él hace este discurso por radio, y ahí Ávalo, que fue un general radical de Córdoba, que tenía pretensiones de ser presidente de la nación, enemigo de Perón, dice, no sirve únicamente con que renuncie, hay que detenerlo. Claro. Entonces ahí lo detienen a Perón y lo llevan a la isla Martín García. Aclaremos siempre que estamos hablando de un contexto de gobierno de facto. Gobierno de facto, obviamente, en donde Perón era vicepresidente. Exacto. Entonces, cuando lo llevan a la isla Martín García, hay un hecho importante que también es bueno destacarlo. Perón pide salir aduciendo una enfermedad pulmonar, lo trasladan al hospital militar. Exacto. Pero no es un hecho aislado, porque la isla Martín García era jurisdicción de la Marina, y la Marina estaba comandada por Bernengo Lima, que era el ministro de Marina del gobierno y odiaba a Perón. Es más, le había mandado médicos y el coronel Perón en ese momento no se dejó atender por los galenos. ¿Me entendés? Entonces, inteligentemente Perón, no sé si se hace pasar por enfermo o no, pero aduce que se lo lleve porque él, digamos, en el ejército tenía otra posibilidad, digamos, de relación. La Marina lo odiaba. Entonces él sale de la isla Martín García a la madrugada del 17 de octubre. Pero el 17 de octubre no era el 17 de octubre como algunos piensan. La huelga iba a ser el 18 de octubre. Claro. Una huelga promulgada por CGT. Y el gobierno no tenía cómo parar. No, era imposible. Entonces, fíjate vos que hay un obrero rosarino, yo lo he leído en las
historia que escribe John William Cook una vez, dice, si ustedes no liberan el paro del 18, la movilización va a ser igual, porque ya están motivados los empleados y los obreros a salir a defender al coronel. Entonces la CGT se ve obligada, en realidad, y presionada ante la actitud de la masa, claro, que era incontrolable. Y no se esperó el 18. El 17, a la madrugada, Ensenada, Avellaneda, Berisso y todos los pueblos aledaños son Buenos Aires. Cruzando el riachuelo. Cruzando el riachuelo. Es más, claro, le levantaron el puente levadizo. Para que ahí es donde cruzan por Barcaza, todo. Nadando, como sea. Plaza de Mayo, como claro, sea. Se mandaron como sea. Y llegan a Plaza de Mayo. Fíjate vos, cuando ellos llegan a Plaza de Mayo, claro, era incontrolable. Entonces, quiere hablar Ábalos, que era obviamente el que había generado la conspiración en contra de Perón para que renuncie y después para detenerlo. Cuando Ábalos quiere hablar, el pueblo no lo dejaba hablar, pedía al coronel, que salga el coronel. Entonces va Ábalos a las 6:30 de la tarde, se reúne con Perón en el hospital militar. Ahí Perón le dice, yo voy a hablar únicamente con Farrell. A las 10:30 de la noche lo llevan al coronel Perón a la casa de gobierno. Se reúne con Farrell. Fue muy corta la reunión. ¿Qué hizo Perón? Convocatoria a elecciones. Exacto. Y el apoyo al presidente. Y Farrell le da la palabra. Perón le dice, palabra de honor, palabra de honor. Entonces Perón se quiere ir. Y Farrell le dice, no se vaya. Salga y dígale a esta gente que se vaya, si no me va a incendiar la casa de gobierno. Claro. Y ahí sale Perón a las 11:30 de la noche y se encuentra con la masa popular. Claro, con ese famoso discurso que es con el que logran desactivar esa huelga, sí, del 18. Sí, seguro. Ya Perón consagrado prácticamente ante la masa popular y ya explicándoles que lógicamente comienza. Ahora, mirá Rubén, ¿no? Perón no tenía partido. Claro. Perón era un Perón, nada más. El peronismo no existía. El justicialismo no existía. Pero siempre hablaba de justicia social. Siempre hablaba de justicia social. Fíjate vos que la doctrina está basada, claro, en la justicia social, en la economía, en lo social y en lo político. La doctrina peronista, con 3 banderas, obviamente, como siempre decimos, ¿no? En realidad. Pero Perón tenía que armar un partido para salir a las elecciones. Claro. Entonces, ¿qué hace? Convoca a los radicales de extracción irigoyenista. Convengamos que la década infame que hemos tocado recién había terminado y había dotado con la gran experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, claro, porque le dio el golpe de Estado a él. Exactamente, que fue el primer golpe de Estado en la Argentina. Que me acuerdo que a Yrigoyen le dijeron, la gente que lo rodeaba, cuando pegan el golpe de Estado le dicen, presidente, se terminó todo. Y Yrigoyen se dio vuelta para ser detenido por las Fuerzas Armadas y le dijo, no, recién comienza. Yrigoyen obviamente ha sido uno de los hombres más importantes de la historia. Entonces volvemos a Perón. Perón no tenía partido, comienza a convocar los romances que tenía con aquellos, ahí aparece Jauretche, Scalabrini Ortiz, intelectuales obviamente de la Forja, ¿no es cierto?, que conformaron obviamente un brazo ideológico enorme del radicalismo, en realidad, ¿me entendés? Porque necesitaba los comités, claro, lo que nosotros llamamos estructura. La base, claro. Lo que nosotros llamamos estructura. No tenía estructura Perón en el país. Entonces, ahí comienza los radicales a llevar el mensaje peronista, el mensaje de Perón en los pueblos. Y ahí empiezan obviamente los ferroviarios. Claro, porque los sindicatos fueron lo fuerte. Lo fuerte. Por eso creo que el peronismo siempre tiene, digamos, más que nada, una preocupación de consagrar los derechos del trabajador. Es esa la pelea. Es lo que hoy, indudablemente en el contexto actual, muchas cosas nos están pasando y a los que esencialmente conocemos la historia, nos molestan ciertas cosas que realmente, fundamentalmente, el eje de una república, el eje de un país es el trabajo, porque claro, es el que te da dignidad, es el que te provoca obviamente la ascendencia que hablamos cuando hablamos del peronismo. Que en ese discurso del 17 de octubre de 1945, cuando Perón sale al balcón, es donde hace esa famosa arenga, sí, cuando pide a los trabajadores que se unan. Sí, habla de unidad.
Habla de la unidad. Era el discurso, era el momento de decir, los únicos que podemos hacer una patria somos nosotros unidos. Pero lo hace con mucha inteligencia y te voy a decir por qué. Porque él sabía que eran los únicos que podían defenderlo, porque del otro lado del mostrador, él tenía agazapado a alguien que siempre, indudablemente, va a ir en contra de este tipo de derechos y de reivindicación de derechos que son las clases dominantes, como digamos, del país. Y que a través, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que era el riñón de Perón, nunca le perdonaron, y por eso después, hablando ya de las épocas que fueron posteriores al nacimiento del peronismo, nunca le perdonaron y terminaban proscribiéndolo y haciendo una lucha en contra de ellos. Ni la Iglesia ni Perón, ni la Iglesia ni los militares acompañaron a Perón. Es más, yo creo que él tuvo, Rubén, esto es algo anecdótico, tomarlo como un rumor, la historia por ahí lo cuenta de saldos y retazos. Quizás Eva tendría que haber sido la vicepresidenta en la segunda presidencia. Claro, pero la presión que tenían termina renunciando aquel famoso renunciamiento del 22 de agosto. Pero fue la presión de los militares, que no. Eva fue siempre despreciada, digamos, ¿no? Por la clase, por la oligarquía, como se decía, porque Eva atacaba mucho a la oligarquía, ¿me entendés? Ella era prácticamente, el discurso era anti-oligarquía, ¿me entendés? Decía que no podemos entregarnos a la dominación realmente de esas clases porque no tienen nada que ver con nosotros, decía Eva. Vos sabés que me quedaba en la memoria estas palabras que escuchábamos en el video que poníamos en la introducción cuando decían, después de décadas y de algunos sectores que no querían entender el presente y que lo viejo ya no iba. Sí, sí. ¿No te suena algo al contexto actual? ¿O qué? ¿O qué me quieres decir? ¿Cómo interpretas eso? No, mira, yo creo que la cuestión de que lo viejo no va... Vamos a salir un poquito el 17 de octubre. Bueno. Y nos vamos a meter en el análisis, obviamente. No todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo, indudablemente, te habilita a pensar que es lo bueno. No hablemos de edad de dirigentes. No, para hablamos nada. De viejo, ¿no? No, para nada. Hablamos de viejos esquemas. No, hablo de que obviamente... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay muchos jóvenes que realmente reivindican los viejos esquemas. Y hay mucha gente, quizás, que no es de la política y considera... Por eso el peronismo hoy tiene un debate que tiene que ser muy claro a la hora de ponerse de cara al pueblo. El nuevo rostro de la política hoy indudablemente alienta, más que nada, a que hay que pensar nuevas estrategias, hay que pensar un nuevo modelo de país, pero hay algo tremendo. Hay un gran déficit de liderazgo. En esta mesa, por ejemplo, tendrían que estar sentados los líderes políticos de aquí discutiendo. Y que nos costó mucho, sinceramente, y lo cuento entre paréntesis, convencer para venir a charlar en esta mesa a dirigentes, y por ahí no sé si te pasa lo mismo a vos, que cuesta mucho, a vos digo por tu trabajo en la radio, cuesta mucho conseguir a personas que se identifiquen verdaderamente con el peronismo, con el justicialismo, y hablar desde ese lugar. Ha dejado de ser, obviamente, bueno, hay que definir que el Partido Justicialista es una cosa y el movimiento, el peronismo, es otra cosa. El Partido Justicialista es la organización, obviamente, dentro de un contexto que te permite participar en elecciones. El peronismo es mucho más amplio. El peronismo es otra cosa. Yo siempre discuto eso con muchos amigos. El partido es el partido. El peronismo es otra cosa. El peronismo es una brecha enorme, una gran avenida donde marchan radicales, peronistas, gente de izquierda. Son atravesados por la doctrina del general Perón, porque es la única que indudablemente le ha marcado la cancha a los sectores, obviamente, muchas veces dominantes. Pero fíjate vos que hoy hace falta algo que es importante. Si tenemos que discutir que hacen falta nuevas estrategias, que hace falta, obviamente, discutir un proyecto de país, pero lo que no hay es quien lo discuta. No hay líderes. Por eso vuelve Cristina. Algunos dicen, reniegan. Yo también. A mí me gustaría que Cristina ya no sea la que lidere, digamos, una especie de disputa de poder
con el nuevo presidente. Yo apunto a que deberían aparecer nuevos líderes en realidad, pero lo que pasa es que la única que genera revuelo cuando habla, porque habla lo que la gente quiere escuchar, porque reivindica indudablemente un relato que la gente quiere escuchar, porque les toca la fibra íntima al pueblo, se llama Cristina Fernández de Kirchner. No es una casualidad, no hay que enojarse, hay que formarse. No nos hemos formado. En un pueblo como González, en un departamento como Anta, lamentablemente, yo no quiero ofender con lo que voy a decir a nadie, pero el peronismo se ha transformado en una maquinaria de cargos, y nada más que eso, es la industrialización de la política. Ha dejado de ser un partido, una fuerza democrática, Sí. Rubén, se ha convertido... Al no permitir, digo, la participación o ampliar la participación. Yo tuve la oportunidad de cubrir para un medio el congreso que se realizó aquí en Sí. Juan Quimé González hace un par de años. eh, Daba la impresión que se seguía un guión por parte la política habla de que hay que confrontar desde el peronismo, digamos, al capital, dice la marcha. Hoy en día eso hay que cambiarlo. Claro. Yo creo que hay que actualizarlo, hay que modernizar. El capital nos hace falta, los empresarios nos hacen falta, los estudiantes nos hacen falta, la iglesia nos hace falta. El contexto hoy no es la misma que en la mitad del siglo XX. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Nadie articula las condiciones como para empezar a discutir un peronismo actual. No aparecen. Nosotros aquí, yo hace tiempo estoy escribiendo un libro, no lo puedo terminar en realidad porque rompo, vuelvo a escribir. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La política que yo conocí. Hablo pura y exclusivamente de la política anteña, que yo la empecé a conocer cuando era muy jovencito, muy chico. En donde había mucha militancia. Enorme. Y yo fui de esa formación. Claro. De la formación, obviamente, de juntarme, y lo reivindico y siempre lo he hecho públicamente. Un hombre que me enseñó enormes cosas, que fue Eleodoro Rivas Lobo, el Puma, con una condición humanista, cristiana, enorme, y que enarbolaba fundamentalmente las banderas de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política. Yo creo que nos hace falta discutir más. Se ha industrializado mucho la política, claro, y el peronismo también se ha generado una industria. Es una repartija de cargos. Y vos estás haciendo referencia a una época, finales de década del 80, década del 90, cuando las listas se armaban en las bases, en las sedes y a viva voz. Totalmente. El peronismo siempre ha sido revolucionario. Alguna vez lean a John William Cook, que obviamente yo tengo diferencias con John William Cook, porque ella era muy tirado, digamos, a una tendencia muy cubana. Era más que nada un marxismo, y él quería instalar esa pata dentro del peronismo. Y bueno, el peronismo es tan amplio que ha sido un péndulo que ha ido de la izquierda a la derecha permanentemente y se ha agotado en sus propios excesos. Alberto Fernández fue uno de los excesos que tuvimos que soportar en los últimos tiempos. Pero bueno, ¿es eso la razón por la que se dice, por ejemplo, que la culpa la tiene el peronismo, los 70 años de peronismo? No, yo creo que no. Es una chicana que muy bien utilizada y un discurso muy bien armado y un relato realmente muy bien elaborado por la gente que enfrenta el peronismo. El peronismo en la balanza del bien y del mal, te puedo asegurar que esta es la balanza del bien y del mal. El bien está acá, en realidad, el mal está acá, y el bien obviamente pesa mucho más. Se han reivindicado hubo muchos errores, ¿no? Demasiado. Es más, yo debo decir que a veces soy más evitista que peronista. He comprendido más a Eva en toda su impronta a veces, porque Eva fue despreciada porque decían que obviamente no tenía formación, no tenía educación, la han tratado, discúlpenme, puedo decirlo, hasta de prostituta en realidad, y Eva ha sido prácticamente un ícono fundamental de la reivindicación de las clases populares, y nosotros tenemos que volver. El peronismo, yo soy realmente convencido de que tenemos que volver a nuestra base de clase. ¿Qué tiene que pasar para que se dé eso? Hay que formarse. No tenemos formación. No tenemos hoy en día, en realidad, líderes que no llegan. En ese sentido, podés incluirlo
¿Lo incluís a todos los dirigentes justicialistas o que se identifican con esa fuerza y que ocupan cargos actualmente? Sí, tengo reuniones con ellos, yo me reúno por mi trabajo, a veces tomo un café, yo se los digo de frente, o sea, en realidad no ando especulando en decir lo que yo pienso, jamás, si no, no me sentaría en una mesa. Yo siempre digo, si no me puedo sentar en una mesa y decir lo que pienso, no me siento. Ahora, vos dijiste algo recién, la década cuando volvió la democracia, el peronismo sufrió una derrota tremenda con Ítalo Luder, ¿sí? Con Alfonsín al frente. Con Alfonsín al frente. Que Alfonsín, obviamente, convengamos, fue una de las figuras que yo creo que hasta el peronismo salió a votarlo porque representaba lo que en ese momento todos queríamos. Alfonsín tenía tan claras las ideas, que era convocante, era un verdadero líder, que después obviamente fue traicionado por los mismos muchachos que se sentaban la famosa coordinadora. Claro. Así como Perón fue traicionado también, obviamente, porque hubo dos luchas. Bueno, ya nos fuimos un poquito del 17. Hubo dos luchas, la del 73 y la del 83. Claro. La del 73, fue la lucha armada. Se equivocó la juventud. No era realmente, pero venían los aires del marxismo, de la recuperación ideológica. Entonces, ¿qué hicieron? El ERP, Montoneros, que obviamente tenían todas extracciones que se reivindicaban dentro del espacio del peronismo. Salieron con las armas y no era quizás lo que necesitaba el país. Y se armó obviamente una guerra entre el Estado y el pueblo. Hecho lamentable que después termina con la dictadura, sin que lugar fue a la duda. más sangrienta Sin lugar a duda. Anteriormente, cuando Es Perón que termina echando los montoneros de claro, la de la plaza de los Tatuos de Imberbe. Eso es lo que tenemos que ver, lo que hoy indudablemente. Y después llega el 83 con Alfonsín, y Alfonsín lleva adelante la conformación de la coordinadora, todos jóvenes intelectuales. Pero veían en Alfonsín quizás que no entregaba sus banderas. Alfonsín era realmente un demócrata socialista que no entregaba sus banderas, ¿no? Entonces la coordinadora dijo, no, nosotros tenemos que ir ante un concierto mundial totalmente distinto. Y empezó Alfonsín a tener problemas porque, yo no puedo decirlo con exactitud ni con precisión, pero creo que tuvo algunas cuestiones que naturalmente se asemejan mucho a conspiración y a boicot y todo esto. Los grandes líderes siempre son boicoteados, siempre son realmente víctimas de conspiraciones. Lo tuvo realmente Hipólito Yrigoyen, lo tuvo Lisandro de la Torre, que terminó matándose cuando discutía obviamente claro. en Santa Fe el tema de ese negociado de la carne, lo tuvo Leandro Alem, que terminó... La misma mentira que le pintaban a Yrigoyen con el famoso diario de Yrigoyen. Así termina después, claro. Totalmente, o sea, los grandes líderes siempre han tenido conspiración. Han tenido oposición. Por Ahora, eso creo... Con respecto a esto, y la última que te yo a veces me embalo de política, pero... Pensando en eso, hace rato antes de comenzar el programa veía una foto de la vicepresidenta Victoria Villarroel con Isabelita. Pocas veces se ven fotos de Isabelita con figuras políticas. Fue en su momento con Alfonsín, con Menem. Yo Isabelita no la cuento en la historia del peronismo, ¿no? La verdad. Bueno, pero es una figura del justicialismo que ella ha sido una funcionaria después de Perón, ocupó la presidencia, claro, ocupó la presidencia. Claro. Y hoy la vicepresidenta, que es de una fuerza totalmente diferente, en un día que es importante para los peronistas, mostrar una foto, ¿cómo se da esa lectura? Es una ofensa. Es una ofensa. Eva, la señora Isabel Martínez no tiene nada que ver con el peronismo. Fue una circunstancia, nada más. Y vos dijiste algo recién muy importante y yo te lo traté de explicar. Hay que rendir cuentas. La historia se han agotado en sus propios excesos. El radicalismo mismo tendrá que rendir cuentas de la Rúa en algún momento. Y nosotros, los que estamos en el campo popular dentro del peronismo y atravesados por esa corriente, Isabel Martínez no fue el peronismo, fue una circunstancia. Perón llegó, obviamente, ya enfermo, su capacidad también ya no estaba bien y lamentablemente pasaron todo lo que pasó y eso fue el detonante también de que las Fuerzas Armadas, o sea, fue la guerra fue porque
los grupos subversivos, al ver que obviamente Estela Martínez Perón no conducía el peronismo, salieron a la calle. Y el Estado reprimió, obviamente, y se transformó, obviamente, en la guerra que todos conocemos, ¿no? La verdad que nos quedaríamos horas conversando, Daniel, ¿no? Es lindo conversar acerca de la historia, sé que te apasiona mucho, bueno, a mí también Sí. me gusta mucho la historia. Y hablando de la historia, en este marco de los 30 años no queríamos dejar de contar con vos, porque también formás parte de esto de la comunicación y que tiene que ver con la historia de la empresa, porque también fuiste uno de los pioneros en televisión. Sí, yo la verdad que creo que fui el primero, es un festival de vanidades, no quiero hacer, pero fui el primero que habló por televisión en Joaquín B. González. Con Ramón Toledo soñábamos con hacer televisión y llegó el cable, que en aquel entonces no me acuerdo el nombre, pero eran gente de Güemes. Y nosotros hacíamos con Ruli, inclusive Ruli Córdoba también era parte del equipo, Orlando García, que en paz descanse, era el que hacía toda la parte obviamente tecnológica, y era tan difícil porque estábamos obviamente con cable las cosas, en realidad no había lo que hoy podés hacer, pero sí fue, hicimos el primer noticiero televisivo, cortábamos, pegábamos, hacíamos lo que podíamos, hicimos elecciones de reina, hicimos todas las elecciones de reinas locales, departamentales. Que de hecho, vos fuiste el que realizó la cobertura cuando la hoy conocida como Pampita fue electa reina nacional, reina de nacional los estudiantes. Exactamente. Lo leí en un libro de historia. Sí, fíjate. Oh, bueno, qué bueno. Si estoy en la historia, me alegro. Y sí, formé después. Yo tengo un enorme reconocimiento y recuerdo por el contador González. Para mí ha sido un hombre realmente que nos ha enseñado cosas muy importantes, primeramente de que esto en tiempos cuando comenzó era difícil, pero él le puso mucho de lo suyo y nos formó desde eso, ¿no? De decir, che, es el futuro, tengan ganas, no abandonen, disfruten lo que hacen, en realidad. Y era con una persona con la que yo tenía... las veces que me encontraba con él o lo visitaba en su despacho o algo, hablábamos mucho de historia, hablábamos mucho obviamente de la comunicación y para mí es un hombre que ha sido un ícono Totalmente. de la comunicación y la verdad que yo cada vez que puedo, así como reivindico dentro del peronismo a Rivas Lobo que me dio una total conocimiento y adquirí muchas cosas, yo creo que Pepín ha sido un hombre, bueno, después obviamente cada uno le pone lo suyo, claro, pero sin lugar a dudas fue uno de los que luchó por toda la comunicación que hoy en Joaquín B. González tenemos. Fue un visionario él. Exactamente. Daniel, la verdad que ha sido un verdadero gusto que estés con nosotros, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, esta es tu casa. Está bien, yo les agradezco mucho, yo creo que tenemos que empezar a tratar de hablar más y que los medios de comunicación realmente a nosotros nos echan la culpa de muchas cosas y es verdad porque también somos parte de la historia y tenemos que tener un desafío y el desafío fundamentalmente es tener compromiso todos los días. Podemos estar equivocados pero al menos tenemos que poner la cara y eso es lo que la gente necesita de los comunicadores. Yo le agradezco a la ingeniera Lucía Cazorla que creo que anoche habló con Julieta después me comunicó a mí, me habló hoy, le confirmé que iba a estar. Yo no soy mucho de salir, digamos, a otros lugares. No me gusta ir a actos, no me gusta ir, obviamente, quizás. El otro día Ruli también me invitaba y yo le digo, mirá, ¿me entendés? Pero me sentí cómodo y la verdad que les agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Y me encanta hablar a mí de esto. Así que... Sí, totalmente. El señor Daniel Barbosa con nosotros, director de Radio 1. Agradecemos también a Julieta Barroso por haber estado con nosotros. Ya volvemos. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Valentín Ríos. Les quiero mandar un gran saludo a todas las madres. Que tengan un lindo día, que lo pasen lindo y gracias por darnos la vida. Un beso grande y cuídense mucho.
¿Querés disfrutar del internet a la máxima velocidad? Ahora, el ADE a todos sus abonados con fibra óptica les aumenta la velocidad a 100 megas por el mismo precio. Sí, ahora tendrás 100 megas por el mismo precio. Y si tenés cable módem, solicita ahora el cambio de tecnología. Pásate a fibra y disfruta de 100 megas de velocidad. Y a esos 100 megas de velocidad por el mismo precio, te incluimos la televisión digital HD totalmente gratis. Bienvenidos al futuro, de la mano de el ADE SRL. Madre se escribe con M de maravillosa, A de amor, D de dedicación, R de responsabilidad y E de especial. Este 2024, Óptica A&A festeja tu día junto a cada madre del mundo. ¡Felicidades! Quiero que todos hagamos palmas. Vivero Mercedes ofrece gran surtido de plantas frutales, de sombras, aromáticas, plantas de interior, durantas, plantas frutales, suculentas y una gran variedad de cactus de colección. Además, macetas, plásticas y de cerámica. La mejor tierra abonada. Ofrecemos asesoramiento técnico especializado y además realizamos trabajos de jardinería. Vivero Mercedes, de Mercedes Rearte. Atiende de 8 a 22 horas en calle 20 de febrero, diagonal a la Escuela Martín Fierro, Joaquín B. González. El amor de una madre es para siempre. Un abrazo que lo cura todo, una mirada que lo dice todo. Es el regalo más grande que hemos recibido. Siempre está ahí, sus consejos, su sacrificio. El amor de una madre es una fuente de inspiración. Celebra a tu madre todos los días del año. Feliz día, mamá. Municipalidad de Joaquín B. González. Gestión Juan Domingo Aguirre. ¿Necesitas renovar tu casa? Con Punto Hogar es muy fácil. Viví una experiencia increíble a un solo clic con la mejor atención de nuestros asesores. Aprovechad nuestras promociones. Celular Samsung A14 5G más auricular Stromer Wires en 10 cuotas sin interés con Naranja X en Punto Hogar. Mamá se lo merece todo. Por ello, la invitamos este viernes 18 de octubre a las 20:30 horas en el Complejo Deportivo Municipal con una fiesta inolvidable. Música en vivo, bailes, concurso de canto, regalos y mucho, mucho más. Los esperamos para una noche llena de alegría y emoción, porque mamá se lo merece todo. Invita Municipalidad de Joaquín B. González. Gestión Juan Domingo Aguirre. Indumentaria Mili y Bordados Claudia. Bordados personalizados, computarizados, digitados, en gorras, remeras, chombas, conjuntos deportivos y trabajamos para todo tipo de institución. Logotipos, ropas, indumentaria para tus empresas. Trabajamos para Estud de Caballos de Carrera. Estamos ubicados en Sargento Cabral 286, teléfono 3877-438-235. Ahora en Joaquín B. González Salta, Indumentaria Mili y Bordados Claudia. Octubre es el mes de la madre y por eso el AVE prepara un programa especial para agasajar a mamá en su día. Un espacio para compartir música, sorteos, regalos y mucho, mucho más. Acordate que estando con tu abono mensual de televisión por cable al día, estarás participando de todos los sorteos. Próximo viernes 18 de octubre, especial Día de la Madre, por BTS Canal 2, la imagen de la región.
Arranca octubre y celebramos nuestro mes aniversario. Óptica A&A. 14 años brindando calidez humana con lo mejor de nuestros servicios profesionales y tecnología de punta en la región. Gracias por ser parte de este proyecto e integrarnos a la vida cotidiana de la comunidad. Transitamos nuestro mes aniversario renovando el compromiso de mejorar su salud visual. Óptica A&A es igual a Salud Visual 365. Somos A&A Group. Somos tu óptica de confianza. Avenida Güemes 255, Joaquín B. González. WhatsApp 3877-542-900. Redes sociales Óptica A&A. Un 17 de octubre, el pueblo argentino levantó su voz, una marea humana que con lealtad y esperanza exigió un futuro más justo. Hoy recordamos ese día y renovamos nuestro compromiso con los ideales que nos unen. La lealtad es la fuerza que nos impulsa a construir un país más justo y solidario para todos y todas. Por un país donde la lealtad sea el motor del cambio. Feliz lealtad, peronistas. Es un saludo del compañero Juanilo Aguirre. Bien, continuamos en este programa especial, esta vez también para dialogar con un invitado que es de la casa, nos ha acompañado durante mucho tiempo aquí en el canal con sus programas, de hecho tienen muchos años de trayectoria en la televisión, el amigo Tito Castillo. Así es, lo saludamos también, el amigo Carlos Alberto Castillo, pero bueno, más popular como Tito Castillo, que así quiere que lo presente. Gracias por estar con nosotros, Tito, bienvenido. No, es que buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de saludarlos a todos los integrantes de esta casa, que 30 años, que alguna vez también fui parte, sí. El comienzo de este canal arrancamos con Lalo Pons y yo hacía deporte, Lalo era un poco el que manejaba casi todo. Claro. Casi todo era el que nos controlaba y nos exigía, nos pedía, y bueno, nosotros cumplíamos con las cosas. ¿No? Qué lindo. Y cubrir el deporte, era todo el fin de semana. Era cubrir el deporte, era una cosa que lógicamente en ese momento éramos los únicos y teníamos que hacerlo lo mejor posible, lo bien, y era una de las cosas que nos entusiasmaba muchísimo. Claro. Pero también ha sido parte muy importante, tomando un poco del bloque anterior, Pepín. Pepín ha sido él el máster de todo, no solamente... Con quien trabajaste mucho tiempo en la radio también. Claro, con Pepín trabajé mucho tiempo, me ha dado la gran posibilidad de ser parte de La Esperanza, y bueno, allí arrancamos casi todos. Claro, sí, creo que casi todos arrancamos con Pepín, y un tipo macanudo, un tipo que inclusive nos trajo profesores. ¿Vos fuiste parte también? Sí, que cuando vino, por ejemplo, Bonduri, un gran locutor de Salta, que nos trajo para formarnos y tener una mejor performance en todo lo que queríamos y soñábamos hacerlo. Y bueno, yo tuve la suerte de también estar en eso, y después hice otras cosas por hecho mío, por lado mío me fui a Salta, y allá en Salta, siempre con el apoyo de Carlitos Bonduri, seguí estudiando y bueno, me ha servido bastante. Claro, y aparte, haber iniciado en la época de la televisión analógica, ¿no? Andar con los cassettes VHS, y bueno, después con el advenimiento de la nueva tecnología, seguir apostando también a eso. Claro, eso, hay historias, ¿no? ¿Cuántas historias? Vividas con los cassettes.
Pero bueno. Cuánto dolor de cabeza, me imagino. Sí. A veces estábamos trabajando y no nos damos cuenta que se terminaba el cassette y seguíamos trabajando. Claro. Después no estaba. No estaba. Como le pasó a varios. Claro. A varios les ha pasado. Y estuviste hace poco también haciendo cobertura, ¿no? Con esto del deporte incluso. Sí, estuve 4 o 5 partidos, estuvimos en la transmisión de los partidos de la Copa, de la Liga, la Copa Salta, y estuvimos siguiendo. Pero creo que hay chicos que lo están haciendo y seguramente lo hacen mejor. Yo tengo que ser honesto primero conmigo mismo y después con la gente. Nosotros nos ponemos en la mitad de la cancha y yo a un arco tengo 80 metros y el otro 80 metros. Claro. Y de noche la luz de nosotros no es la mejor. ¿Y qué voy a contar si no la veo? ¿Qué puedo hablar? Y hacer comentarios encima al lado de los hinchas a veces. Claro. Complicado. Sí, pero eso lo hemos vivido, pero en todos lados. Así, en la cancha de Boca estuve en la tribuna, en la cancha de Boca, en la cancha de River, en la cancha de Vélez, en el Chato Carrera. Claro, porque hubo un tiempo que recorrían varios lugares, varias canchas, varios encuentros para justamente traer todo ese material. Yo con el fútbol y lo mismo con el boxeo. Con el boxeo también. Hiciste mucho, ¿no? Yo boxeo hice lamentablemente se ha perdido, pero hubo una época muy fuerte esto también de disciplina. Yo empecé con el boxeo en el año 95. Yo estaba trabajando en Apolinario Saravia y en Saravia había boxeo. Claro. Lo hacía Rocky Argüello, que todavía está, pero además que Rocky está ahora viviendo en Salta. Y a veces viene, a veces hace veladas boxísticas. Había más incentivo para las veladas boxísticas. Apolinario Saravia es una plaza muy importante para el boxeo. Muy de hecho, importante. Tiene un referente que está participando en otros lugares también. Claro. Lo mismo que Orán, por ejemplo. Claro. Y bueno, yo comencé ahí en las transmisiones como comentarista con el Tigre Sile. El Tigre era el que hacía los relatos y yo hacía los comentarios. Y entonces yo conversé con Irma, que era la intendente en esa época, y le dije, ¿qué te parece, Irma, si lo traemos al boxeo? Y Irma ahí me dijo una cosa que nunca me lo olvido y que creo que se lo voy a agradecer siempre. Ella me dijo, ¿pero vos sabés de esto? Y casi nada. Lo poco que sé, lo que estoy viendo ahora, no. Me dice, a mí me gustaría que vos, el boxeo es muy riesgoso. Y bueno, hemos conversado y entonces ella me hizo el contacto para que yo viaje a Buenos Aires. Viajé a Buenos Aires e hice cursos de arbitraje. No de arbitraje, como instructor, para conocer bien lo que significaba el boxeo, el peligro, porque es un deporte muy peligroso. Claro. Y el que lleva toda la responsabilidad es el tercer hombre, es el árbitro, que el que debe estar atento hoy más que nunca. Hoy vos viste las peleas, las paran, claro. O sea, cuando no hay equivalencia deportiva, enseguida lo detienen a la pelea y no se puede. Ahí se cuida mucho a la persona, al hombre o a la chica, en este caso también hay boxeadoras. Entonces cuando no hay equivalencia deportiva no sirve. Bueno, y todas esas cosas que uno indudablemente que con un poco con la pasión y un poco con el desconocimiento total, no tampoco, y las ganas de hacerlo, uno comete errores. Claro. Y hoy es mucho más difícil también por una cuestión económica, ¿no? Realizar todas esas competencias, esa preparación, tanto en boxeo como en el fútbol. Hoy todo cuesta y una enormidad. Sí. Vos sabés que hay en este campeonato que Copa Salta que se va a jugar, son varios los equipos que se han borrado. El caso de acá, de Joaquín B. González, San Antonio pidió licencia por los costos, son enormes. Es mucho hoy los jugadores
ya no juegan tanto por la camiseta. Hay que, lamentablemente se perdió. Se perdió todo eso. Y eso lo trajo, comenzó acá en Joaquín B. González, eso lo implementó el Gordo Velázquez. El Gordo Velázquez, cuando Barrio Obrero fue a jugar una copa, el campeonato, no me acuerdo si era de la Federación Salteña o ya era del Consejo Federal, no me acuerdo bien. Incluso lo trajo a Gatti, a Alegre, que jugaba en Central Norte o en Gimnasia, creo, no me acuerdo bien, y trajo varios jugadores y trajo un técnico que era Roberto Gonzalo. Sí, recuerdo, sí. Bueno, y allí empezaron los jugadores a cobrar, eran pagados, y de ahí en más todos los equipos se han visto en la obligación de, algunos más, otros menos, pero eran de pagar. Y el que la pasó muy mal con el tema fue Río Dorado. Río Dorado también entró en eso, formó un equipo muy competitivo donde tuvo 4 años participando y llegó a jugar el campeonato argentino. El único de la Liga Anteña que ha jugado el campeonato argentino ha sido Río Dorado. Hay que volver a las canchas, así de paso se apoya a los clubes también. Sí, seguramente que sí, pero también tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio de mentalidad de muchas cosas. Creo que se ha quedado en el tiempo, el dirigente se ha quedado en el tiempo, y por eso suceden estos cuando hay los cambios y no lo saben cómo afrontarlo. Tito, te agradezco muchísimo la visita. Vamos a estar dialogando en otra oportunidad también. Gracias por formar parte de estos 30 años de LAD. Yo te agradezco a vos, le agradezco a la casa, a la ingeniera, a todos, el saludo enorme, y seguramente estos recién empieza. Exactamente. Esto recién empieza. Acá hay mucho cable por seguir, entonces una alegría haber sido parte de esto allá en los comienzos, cuando todo era muy difícil y nosotros no teníamos mucha idea. Las cosas hoy ya son diferentes. No me creo que la sé toda, pero tengo bastante experiencia ya. Así con tantos años que uno anduvo por tantos lugares y ha aprendido y ha visto y ha conocido gente y todas esas cosas que indudablemente te ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias, Tito muchísimas Castillo. gracias. Gracias también a ustedes, gracias a Sergio Párraga por la colaboración en las cámaras, a Alejandro Armella y a la ingeniera Lucía Casola. Gracias por haber compartido este programa especial. Volvemos a encontrarnos en la próxima. Hasta luego.